Hablábamos de los exámenes. Si el examen sigue siendo virtual, va a ser la misma modalidad que fue en matemática. Si es presencial, sería mejor para ustedes que sea presencial, porque la ventaja que tienen de un examen presencial es que pueden elegir las preguntas y contestar en el orden en que les quede más cómodo, y pueden administrar su tiempo con solo ver todas las preguntas del examen. Yo entiendo que dar el examen virtual le ajustaba una cuota de estrés que era no saber qué venía después y en si se podían extender más tiempo o no. Eso me parece que para ustedes fue lo peor, ¿no? De dar examen virtual. Así que bueno, para las clases supongo que seguirán estando virtuales, lo cual les decía que es una ventaja porque les quedan grabadas. Y el examen, roguemos que pueda ser presencial. Así que bueno, ¿les parece que empecemos? Profe, disculpa, ¿te paso una Dale. pregunta? Sí, Valentina, decime. Yo el cuatrimestre pasado me había notado como si llegué hasta la clase, la cuarta, creo. ¿Los PowerPoint son los mismos? Porque tengo esos 4. Sí, son los mismos, salvo alguna cosa que siempre cuando lo voy repasando encuentro alguna cosa que le agrego o algo, salvo detalles, son más o menos los mismos con los mismos ejemplos, sí. Ok, gracias. O sea, hasta el cuadro conservarlo, a lo mejor en alguno le agrego algo, igual lo vas a ir recibiendo en el campus, así que... Sí, lo estuve viendo y vi que había algunas diferencias, pero casi nada. Pero mínimas, sí, los para preguntar. primeros mínimas. Bueno, Profe, ¿quieren que empecemos? Una Dime. consulta de los ¿Sí? exámenes antes de arrancar. ¿Sí? A mí me habían comentado que cuando era presencial, o sea, pre-pandemia, generalmente todo lo que era matemática, bioestadística se tomaba como regu y promo todo junto. Sí. En caso que sea presencial, ¿existiría esa posibilidad de que sea tipo un solo examen y el que quiera hacer los ejercicios de promo hace ejercicio de promo y el que no, no? Esperemos que sí, sí. Genial. Porque tomar examen, si no solo para ustedes, para nosotros, imaginan lo que es corregir sobre un PDF, que hay que estar con el mouse escribiendo y todo eso es una tortura. Si es para ustedes horrible, para nosotros es peor. Para la última fecha estuvimos tomando 2 días prácticamente, así que no fue una tortura. Espero que sea, y sí, eran 3, creo que eran 5 preguntas, 3, a ver, sí, 3 prácticas, bien prácticas, de las cuales había que tener 2 bien, y después 2 teóricas, y con eso daba la nota, con una sumatoria de puntos, ya tenían nota, y como siempre, parcial promocional, si tenían 7 o más, regularizaban. Así que esperemos que sea presencial, vamos a ver qué pasa. Bueno, por lo pronto felicitaciones, porque hoy cumple la facultad 200, la universidad 200 años, la UBA, así que estamos todos de festejo. Bueno, chiquitos, empezamos entonces. Esto, yo siempre, en general, si no les pongo, igual siempre es un complemento. Por eso les recomiendo que para la clase que nos toque, que vean como mínimo el PDF que tienen subido en el campus, ¿no? Ustedes en el campus tienen, esperen un segundo, bueno, no importa, ya lo deben haber visto. Tienen los teóricos, capítulo por capítulo, el primero lleva probabilidades y tienen un PDF con todas las diapositivas. Yo de las que son más importantes les hice captura acá, se las pegué en el mismo PowerPoint y las vamos viendo. Igual ustedes échenle una ojeada para más o menos estar en tema cuando nos toque desarrollarlo. Bueno, empezamos entonces estadística, que la llamamos bioestadística porque es estadística aplicada a problemas biológicos, habrá una geoestadística y una macroeconomía, estadística para disciplinas económicas, y cada disciplina tiene sus métodos estadísticos que los adapta a su propia problemática. Le puse como punto 1 diseño de la investigación, porque si a los que se dedican a investigación va a ser importante que mínimamente hagan un diseño antes de empezar a hacer el análisis de vuestros datos. Ahora vamos a ver una frase de Fisher que es interesante al respecto de esto y fundamental. Si no saben, recurren a un estadístico que les pueda decir un diseño que les diga, bueno, te conviene tomar medidas repetidas o te conviene tomar mediciones independientes, te calculo un tamaño de muestra adecuado para que puedas probar lo que querés probar, etc. Son ese tipo de cosas, ¿no? que con respecto al diseño. Como segundo punto,
Estadística descriptiva, análisis exploratorio, explorar los datos, no lanzarse a la pileta de los métodos estadísticos sin ver primero qué es lo que uno tiene, si tiene outliers, si tiene datos, si puede suponer algún tipo de distribución, eso es importante. Esto de análisis exploratorio lo vamos a ver en el capítulo 4 que se llama estimación puntual, y ahí vamos a ver algo de exploratorio, algunas tablas, algunos gráficos. Y después, por último, tenemos la inferencia estadística, que es más o menos lo que el investigador persigue. ¿Qué es hacer inferencia? Es sacar conclusiones sobre una población utilizando los datos de una pequeña muestra. Y ahora vamos a ver población y muestra en las diapositivas que siguen. Con respecto a este diseño, nuestro gran referente va a ser Ronald Fisher, que específicamente diseñó el modelo, el método que vamos a ver en el capítulo 7 de análisis de la varianza, que fue un gran estadístico, y que él decía, consultar un estadístico después de que un experimento esté terminado, o sea, irle con los datos, mira, acá tengo los datos, analízame esto. Frecuentemente es como pedirle que conduzca una autopsia, una examinación post-mortem. Probablemente el estadístico te podrá decir de qué se murió el experimento. O sea, puede haber datos, si no están bien diseñados, que no haya método estadístico que lo pueda resolver, porque no hay nada que se adapte a datos mal tomados. O sea que siempre nosotros vamos a ver algo mínimo, que es un análisis de varianza, que es un test de hipótesis, algunas cosas así básicas, pero con respecto a diseño sería ideal, si alguna vez van a hacer investigación, que alguien les dé una idea de cómo se puede diseñar una experiencia. Este grafiquito lo vamos a ver varias veces porque siempre nos vamos a referir a esto. ¿Cuál es el objetivo de la bioestadística? Obtener conclusiones biológicas para una población a partir de datos de una muestra. Entonces vamos a ver qué es cada cosa. ¿Qué es población de individuos? La población de los individuos es ahí donde uno quiere dirigir sus análisis y sus conclusiones, y a quién va dirigido todo mi estudio, hacia una población de individuos. Si yo a esa población de individuos le midiera variable o variables, variable vamos a formalizar qué es una variable en el segundo capítulo, en la clase próxima. Si yo pudiera observarle, tendría una población completa de observaciones, una población completa de valores de altura, de peso, de valores de algún metabolito medido en sangre, alguna característica, población de observaciones. Pero como uno no puede acceder a toda esa población de individuos, toma una muestra de individuos de tamaño n. N vamos a llamar siempre al tamaño de la muestra, a la cantidad de individuos que constituían esa muestra, a la cantidad de unidades experimentales, que ahora lo vamos a ver. Si a esa muestra yo mido esa variable, voy a tener, por supuesto, una muestra de observaciones, que son las que vamos a trabajar. Cuando ustedes van a tener el capítulo 4, van a ver, se midió el valor del peso de ambos riñones en 11 hombres normales, qué sé yo, etcétera, y entonces vamos a calcular varias cosas sobre esos n datos. Esto nos va a llevar al capítulo 4. Y la muestra está constituida por n unidades experimentales. ¿Qué es la unidad experimental? Es la mínima porción sobre la cual la mínima porción independiente sobre la cual se hace una medición. ¿Cuál puede ser una unidad experimental? El individuo completo, si yo lo peso o lo mido. Puede ser una muestra de tejido, si el médico hace una biopsia, toma una muestra de tejido y esa es la unidad experimental. O una muestra de suero o de plasma si yo le saqué sangre. O lo que sea, un órgano, si yo estoy estudiando una captura de algún metabolito en algún órgano, por ejemplo, cuánto se acumuló en hígado, y hago una autopsia a un ratón al cual le hice un tratamiento, entonces el órgano va a ser la medición. Y así, la mínima unidad sobre la cual se hace una medición. Y por supuesto, si sobre esa unidad experimental yo mido algo, siempre la variable es lo que voy a medir, sea lo que sea, después las vamos a clasificar qué tipo de variables podemos medir, voy a tener un dato individual, una observación individual. Entonces tengo el esquema completo de población hacia muestra o de muestra hacia población. ¿Dónde nos vamos a ubicar en las distintas partes de la materia? Bueno, ahora vamos a ver lo de probabilidades. Acá vamos a hacer el capítulo 4, estadística descriptiva. ¿Cómo puedo describir un individuo o una muestra? ¿Es lícito describir una observación individual?
Hay publicaciones de las que se llaman a propósito de un caso. Si uno tiene una patología muy rara y encuentra un individuo con un comportamiento muy particular, puede hacer una publicación con la descripción de las variables efectuadas, medidas sobre ese individuo particular. Si no, en general, vamos a describir muestras. Y después vamos a decir cómo se llaman las funciones de la muestra, lo que vamos a llamar después estadísticos. Pero ahí no se termina la cosa, porque yo tengo una muestra lo mejor tomada posible, pero voy a querer saber o concluir qué puede pasar a la población. Ahí aparece lo que se llama la inferencia estadística. Nos vamos a empezar a asomar a la inferencia estadística en el capítulo de distribución en el muestreo e intervalos de confianza, en el 5, si mal no recuerdo. Ahí vamos a empezar a asomarnos y vamos a decir, voy a construir un intervalo construido con datos de la muestra que contengan con una cierta confianza, o bueno, probabilidad y después confianza, a un parámetro desconocido de la población. ¿Qué son los parámetros? Esto lo vamos a empezar a ver antes. Son números que caracterizan a esta población. Un parámetro puede ser el valor esperado de la variable en la población, puede ser lo que vamos a llamar varianza. Todo lo que describa a la población se llama parámetro. Todo lo que calculemos en la muestra lo llamaremos estadístico, y del estadístico voy hacia el parámetro a partir de la inferencia. Y acá, el capítulo más jugoso de la inferencia va a ser el de test de hipótesis, el capítulo 6, porque ahí vamos a poder establecer hipótesis acerca de estos parámetros desconocidos de la población, y las vamos a poner a prueba mediante los datos de la muestra. Y vamos a sacar conclusiones, por ejemplo, la droga que utilicé es efectiva porque disminuyó significativamente el valor de glucemia en esta población de ratones. Entonces, después, ¿qué voy a hacer? Bueno, la conclusión biológica. Adoptaré esa nueva droga, la utilizaré, en qué condiciones, etc. Y ahí cerramos el círculo. Y después esto puede llevar a nuevas preguntas sobre mi experiencia y empezaré de nuevo a otro diseño con unidades experimentales, etc. Esto es lo que se dice que llama el círculo virtuoso de la ciencia. Bueno, a partir de nuestro esquema vamos a empezar a... Ahora les muestro esta diapositiva 5 porque tiene una cosa clave. La bioestadística proporcionará métodos que nos van a permitir generalizar y evaluar la magnitud del error que cometemos al efectuar esas generalizaciones. Les resalté evaluar la magnitud del error porque ahí está la clave. Nosotros tendremos que evaluar una magnitud de error. ¿Por qué? El error está siempre, es inherente a toda medición. No error en el sentido de que metí la pata, error en el sentido que hay una variabilidad en los resultados, en los análisis biológicos. Tal vez, seguramente en los biológicos hay mucha más variabilidad que un ingeniero que mide variabilidades de mediciones en aparatos. Ahí va a tener más precisión. Pero nuestros datos biológicos van a ser muy imprecisos. En general, ¿a qué van a estar sujetos? A variabilidades de los sujetos, a valores de un aparato, saltos de voltaje que me van a dar distintas mediciones, aún en las mismas condiciones. Todas esas variabilidades son el error que yo tengo que cuantificar. Esas las vamos a ver mucho mejor a partir de que definamos variabilidades, pero después mucho mejor las evaluaremos en el análisis de la varianza. Entonces, ¿qué es en la magnitud del error? Toda afirmación en estadística que yo haga va a ser más creíble, más confiable, si yo digo, hago esta afirmación sobre el parámetro desconocido de la población y tengo una probabilidad de equivocarme al hacer esta afirmación menor que el 5%. Eso van a ser en general nuestras conclusiones en los problemas biológicos. Entonces, evaluar la magnitud del error es cuantificar con qué error, con qué probabilidad de equivocarme estoy haciendo una afirmación estadística. Nunca voy a tener 100% de confiabilidad, nunca va a ser 100%, o sea, nunca va a ser cero el error. El error siempre va a existir. La cosa es, cuanto menor sea, más creíble va a ser mi experiencia. Entonces, ahora llegamos a nuestro capítulo, ¿cómo tendremos que evaluar magnitud del error de medición? Vamos a necesitar, como dijimos recién, probabilidades, calcular esas probabilidades de error en las decisiones. Por eso vamos a empezar a hablar ahora de probabilidades. En casos muy sencillos, después vamos a ver los problemas biológicos.
Empecemos, esperen que corro los comandos que no me dejan ver. Vamos a comenzar un ejemplo. A partir de la diapositiva 19, ahí tienen algunas cosas que vamos a ver ahora. Nuestro experimento aleatorio. Bueno, voy a ir a la diapositiva 13 que les puse acá, donde les copié el experimento aleatorio, que lo tienen, bueno, a partir de la diapositiva 8, etc. El experimento aleatorio se caracteriza porque es posible repetirlo indefinidamente bajo las mismas condiciones. O sea, yo puedo pesar un animal montones de veces, si quiero después promediarlo, lo puedo hacer por cuadruplicado, quintuplicado, etc. Lo puedo repetir indefinidamente. Si estoy probando un tóxico, algún metabolito o algo, puedo inyectar a varios animales, o puedo inyectar o aplicar un tratamiento. O sea, lo puedo repetir todas las veces que quiera, siempre que tenga presupuesto, ¿no? Obvio. El resultado de una repetición no se puede predecir, pero se conoce el conjunto de todos los posibles resultados. Ahora vamos a ver el experimento más sencillo, que es tirar el dado. Yo no sé qué número va a salir, pero sé que los casos posibles, todos los que van a aparecer, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo peso un ratón, no sé cuánto va a pesar, pero sé que va a pesar, qué sé yo, a lo mejor más de 50 gramos y menos de 800 gramos, en un intervalo muy amplio. Conozco el conjunto de todos los posibles resultados. Y si se lo repite gran número de veces, cada uno de los resultados aparece en una proporción definida. O sea, hay regularidad en los resultados. Esto es lo que caracteriza... Perdón. Se me fue la... ¿Qué hice? Acá. Ahí está. Lo que caracteriza un experimento aleatorio. Entonces, el más sencillo que vamos a hacer es tirar un dado y observar el número que aparece en la cara superior. Sabemos todos los resultados, pero no sabemos cuál va a ser. Por supuesto que todos los resultados posibles son los 6 números y el espacio de resultados lo escribimos así. Vuelvo a aquella. ¿Qué es el espacio de resultados? ¿A qué se llama? Espacio de resultados o espacio muestral asociado a un experimento aleatorio es el conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento. Lo llamamos con la letra S mayúscula, como es la nomenclatura de conjuntos. Es un conjunto con todos los resultados posibles. Y ahí, dentro de ese espacio, podemos definir un suceso. ¿A qué es un suceso? Un subconjunto del espacio de resultados. Entonces, volvemos al dado. El dado no sabemos qué número va a salir, pero sabemos que puede salir el 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y si lo repetimos, no sé qué número saldrá, pero si lo repito muchas veces, va a haber una regularidad en la aparición de los resultados. O sea, el experimento aleatorio. Sobre ustedes párenme si se perdieron en algo, ponen sonido y me dicen, Si, nuestro experimento está constituido por 6 sucesos elementales. ¿Qué es un suceso elemental? Primero, ¿qué es un suceso? Un subconjunto del espacio de resultados. ¿Cuántos subconjuntos hay acá? Hay 6 subconjuntos de tamaño 1, de un elemento. Ese suceso, ese conjunto de tamaño 1, se llama suceso elemental. Acá tenemos 6 sucesos elementales. Suceso ya lo vimos, era un subconjunto del espacio de resultados, y vamos a definir algunos. Suceso A, sale un número menor o igual que 4. Entonces, si yo voy al espacio de resultados, ¿quiénes son los menores iguales que 4? 1, 2, 3 y 4 también, porque dice menor o igual. Ojo en los problemas que involucren estadística. Menor estricto es una cosa, menor o igual es otra cosa. Si fuera menor que 4 serían el 1, 2, 3. Como dice menor o igual que 4 es el 1, 2, 3 y 4. Incluye el 4 también. B, sale un número par. ¿Quiénes son pares de acá? 2, 4 y 6. Los impares son 1, 3 y 5. Entonces el conjunto B es el 2, 4, 6. Esta forma de escribir los conjuntos se llama definirlos por... se me fue la palabra. Por comprensión. ¿Comprensión de qué significa? Si yo lo leo por comprensión, me lo puedo imaginar, lo puedo escribir. ¿Qué es escribirlo en función de sus números? Acá, definirlo por extensión. Por extensión es decir, todos los elementos que lo componen. Si B es un número par, 2, 4 y 6, por extensión son los tres números pares del dado. C, sale un número par menor que 6. Menor que 6 son solamente el 2 y el 4, porque es menor estricto que 6, el 6 no está incluido. Comprensión, extensión.
¿Qué es un suceso cierto? Es el que sale siempre. ¿Cuál sale siempre acá? Un número entre el 1 y el 6. O sea, que salga un número natural entre el 1 y el 6 es el suceso cierto, el que siempre va a salir. ¿Y cuál es un suceso imposible? El que no sale nunca. El 9. No hay un 9 en el espacio de resultados, no va a salir nunca un número 9, suceso imposible. Vamos a dar algunas definiciones. Dados dos sucesos A y B, decimos que A está contenido en el B, sí, solo si cada vez que ocurre A, también ocurre B. Y lo indicamos así, A incluido en B. Acá C incluido en C, C incluido en A. Incluido o contenido. Cada vez que ocurre C, ocurre B. Veamos acá. Este es C, este es B y este es C. ¿Está contenido en A? Sí, porque cada vez que sale el 2 o el 4, también sale el A porque tiene el 2 y el 4. Cada vez que ocurre C, también ocurre B, porque si sale el 2 y el 4 ocurre C, también ocurre B. O sea, C está incluido en B e incluido en A. ¿Ok? Incluido o contenido. Aquí llamamos suceso complementario. Es al que ocurre si no ocurre el suceso A. O sea, ocurre sí y solo si no ocurre A. Lo indicamos A' o algunos le ponen A con una rayita arriba. ¿Quién es A'? Si A era 1, 2, 3 y 4, A' evidentemente es el 5 y el 6. Si B era 2, 4, 6, o sea, eran los pares, B' van a ser los impares, el 1, 3 o 5. Y que si C era el 2 y el 4, C' van a ser evidentemente el 1, el 3, el 5 y el 6. O sea, todo lo que no sea ese conjunto, todo el resto de lo que no sea ese, para completar el espacio de resultados, va a ser el suceso complementario. Evidentemente, si yo junto C con C', A con A', o B con B', tenemos todo el espacio de resultados. Eso lo vamos a ver después en una propiedad. Otra definición, esperen que corro esto. Dados dos sucesos A y B, cuando dice dos sucesos cualesquiera, sin ninguna característica que los distinga. Dados dos sucesos A y B, llamamos suceso unión al que ocurre sí y solo sí ocurre A o B. Lo designamos A unión B de esta manera. Unión es con esa parabolita de concavidad positiva. La parábola con la rama hacia arriba indica unión. Dice que ocurre solo si ocurre A o B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ¿cómo armamos un suceso unión? Unión va a ser, si yo quiero hacer A unión B, van a ser los elementos de A más los elementos de B. Entonces, A unión B, 1, 2, 3, 4, 6. ¿Cuál es A unión B? El 1 está sí porque si ocurre el 1, ocurre A. El 2 está sí porque ocurren los dos, lo que pasa es que lo anoto una sola vez. El 3 está sí porque pertenece a A. El 4 está sí porque pertenece a los dos, lo escribo una sola vez. Y el 6 está sí porque pertenece al B. Entonces, cuando ocurre A unión B, ocurre A y, ocurre A u ocurre B. ¿Sí? A o B. Es un no incluyente, porque es de elementos de uno y del otro, y los que son comunes escritos una sola vez. ¿Quién es A unión C? A unión C. 1, porque está acá, 2, 3 porque está en A, y 4 porque están los dos. Sí, Valentina. Ah, apareció el nombre. Sí, sí. No, te quería preguntar algo. Sí, dale. O sea que los sucesos unión pueden tener algo en común. Sí, sí, que sí, es sí. distinto al complementario que no. Exacto. El complementario no tiene nada de común, el suceso unión va a tener los comunes expresados una sola vez. Ahora vamos a ahondar un poco más sobre eso. Sí, decime. El unión tiene todo lo que es común y lo que no es común. Exactamente. Los comunes y los no comunes en el suceso unión. Después vamos a definir el otro, que es el que solo tiene los comunes. Ese lo vamos a llamar intersección. Entonces, B unión C ya dijimos, 2, 4 y 6. ¿Bien? Propiedades de la unión de conjuntos o unión de sucesos. A unión A' es el espacio de resultados, evidentemente, porque si definimos A' como lo que ocurría si no ocurría A, cuando yo lo junto recupero el espacio de resultados. Entonces, fíjense que si yo hago A unión A', tengo el 1, el 2, el 3, el 4, y el 5 y el 6 que son de A', y tengo el espacio de resultados completo.
A unión S es el espacio de resultados. Fíjense, si yo agarro el espacio de resultados y A y hago la unión, ¿qué tengo? El 1. ¿Ustedes ven la flechita que se mueve? Sí, profe. Sí. La voy a poner como puntero, a ver si se ve un poco mejor. A unión S, tengo el 1 porque están los dos, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6. Entonces si hago A unión S, tengo el S. ¿Ok? Entonces A estaba contenido en S. Bueno, vamos, en la última lo vamos a ver mejor. Si hago A con unión en el espacio de resultados, tengo el espacio de resultados. A unión vacío, el conjunto vacío, el suceso imposible, que lo escribo así con nomenclatura de vacío, obviamente es el conjunto A, porque el vacío no le aporta nada. Y si C está contenido en A, lo puse con las nomenclaturas de C, porque acá justo C estaba contenido en A, C unión A recupera A, fíjense. C unión A. Tengo el 1, el 2, el 3 porque está en A, y el 4 porque está en los dos. Entonces, si hago uno incluido en otro y hago la unión, recupero el que contiene al más chico, ¿no? O sea, el conjunto más grande que contiene al otro, el que incluye al más chico. ¿Ok? Fácil de verlo. Bueno, vamos a definir ahora, que tengo que correr esto, escribí de nuevo acá todos los mismos conjuntos y los mismos sucesos y todo. Ahora sí vamos a ver qué son los comunes. Suceso intersección. El suceso intersección, dados dos sucesos A y B, llamamos suceso intersección, al que ocurre sí y solo sí, ocurren simultáneamente A y B, y lo indicamos con la parabolita hacia abajo. A intersección B. Entonces, como se ocurre simultáneamente los dos, solamente va a estar constituido por los elementos que tienen en común. Entonces, obviamente que A intersección A' es vacío, porque A' era el que ocurría si no ocurría A, o sea que evidentemente no hay ningún elemento en común. A intersección el espacio de resultados reconstruye al conjunto A, porque fíjense, ¿quiénes son los comunes entre A y el espacio de resultados? Nada más que los elementos de A. Por eso, si yo hago la intersección, los comunes son solo los de A, y A intersección espacio de resultados es A. A intersección vacío es vacío, no hay nada en común. Y si A está incluido en B, la intersección es el conjunto A, es el que está incluido, el más chico. Fíjense, acá lo hicimos con A. C está incluido en A. ¿La intersección cuál es? Es el 2, que es común, y es el 4. ¿A quién recuperamos? Al que está incluido, a C. ¿Está bien? Ahora viene otra cosa más. ¿Cuándo se dice que dos sucesos son mutuamente excluyentes? Si no tienen elementos comunes. Es un no excluyente. O ocurre uno o ocurre el otro. ¿No? No pueden ocurrir simultáneamente. No hay elementos comunes. La intersección es un conjunto vacío, porque no tiene elementos en común. Y por supuesto que A intersección A' es un conjunto vacío, porque ahora le podemos dar un nombre a A' que son mutuamente excluyentes. No tienen ningún elemento en común. O sea, que ahora, sabiendo lo que son mutuamente excluyentes, podemos dar como una característica más al espacio de resultados. El espacio de resultados está constituido por sucesos elementales mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces tenemos, todos estos son elementales y son mutuamente excluyentes, porque son los resultados distintos del experimento, el que comprende el espacio de resultados. Entonces tengo 6 sucesos elementales que son mutuamente excluyentes. Un ejemplo con algo un poco más avanzado. Vamos a empezar a hablar de frecuencias. Supóngase que acá se encuestaron 50 familias, 5 por 10, y se les consultó cuántos hijos tenían. Entonces, lo que yo registro es número de hijos por familia. Entonces, si yo tengo esto, puedo mirar y puedo ver algunas cosas, pero no tengo idea bien de la información. Puedo ver que hay 0 y que el valor más alto es un 7, no veo ningún 8, o sea que puedo ver desde dónde hasta dónde van. Puedo ver que hay muchos número 3 y muchos número 2, y que 7 hay muy poquito, tal vez uno solo, 6 hay poquito. Bueno, puedo describir un poco más. ¿Cómo se hace para describir esa información, para resumir esa información? Se hace la tablita, si alguna vez jugaron al truco, vio cuando juntan los porotitos, hacen el cuadradito cruzado, son 5. Entonces hago 2. Entonces hago una tablita.
0, 1, 2, 3, a donde que aparezcan. Aparece un 2, le hago una rayita en el 2. Aparece, va para abajo, un 3, una rayita en el 3. Voy haciendo todo un recuento. Cuando termine todo, escribo el número. Entonces, con eso armo lo que llamo una tabla de frecuencias. Y la tabla de frecuencias es la que tienen acá. Entonces vemos, con esto sí es mucho más descriptivo, la información resumida. Con 0 hijos hay 4 familias, con un hijo hay 9 familias, con 2 hijos hay 12, con 3 hay 10, etc. Con 7 hay una sola. Entonces veo cuál es el dato que más se repite, por ejemplo, el 2, que es lo que llama la moda, porque es el que más se repite, y bueno, puedo tener una idea que describe mejor la situación. Una pregunta, si yo sumo todo esto, ¿qué me tendría que dar? La suma de las frecuencias, ¿qué me tendría que dar? El total de familias. Muy bien, me tiene que dar 50, perfecto. Supónganse que ahora tengo otra persona hace otra experiencia y obtiene estas frecuencias. ¿Qué dirían ustedes? ¿Algo les llama la atención? ¿Qué podrían decir sobre eso? El anterior. ¿Cómo, Es niños? el doble. Perfecto. El doble. Cada uno es el doble. Entonces, ¿ustedes dirían que acá el número 2 tiene mayor frecuencia? Bueno, tiene mayor frecuencia, pero la distribución de valores, si todos son el doble, es prácticamente la misma. ¿Qué cambió acá? Cambió los totales, la cantidad de familias encuestadas. Entonces, si acá eran 50, acá son 100. Entonces, que me digan que hay 20 familias con 3 hijos o 10 familias con 3 hijos, no me da ninguna información a menos que yo tenga sobre qué total se hizo la encuesta. Entonces, lo que viene en auxilio ahora para hacer una descripción más acabada de la situación, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se independizarían del total? ¿Con un porcentaje? Relativa. Muy bien, un porcentaje. Antes del porcentaje, una relación, un cociente. Si yo hago esta frecuencia absoluta y la divido por el tamaño de muestra de cada muestra, me estoy independizando de cuál fue el n. Entonces tengo lo que llaman frecuencias relativas. Vos dijiste porcentaje, la frecuencia relativa es un porcentaje dividido 100, ¿no? Porque si yo digo que 0,08 tienen 0 hijos, es lo mismo que decir que el 8% de las familias tienen 0 hijos. Y el 2, en ambos casos, es un 24%, porque 12 dividido 50 es lo mismo que 24 sobre 100. Entonces, tener una frecuencia relativa me permite una descripción más acabada, porque me independizo del total del tamaño de la muestra. ¿Cuánto tiene que sumar la frecuencia relativa? Si yo sumo esa... 1. Muy bien, 1. Y si la llevo a porcentaje, tendría que sumar 100. Bien. Propiedades de las frecuencias relativas. Fíjense, siempre son un número que está entre 0 y 1. Mayor o igual que 0. Menos de 0 no puede ser, ¿no? Porque la cantidad de veces que se da, como mínimo es un 0. Cada valor del, bueno, lo que después vamos a llamar recorrido, ¿no? Y menor o igual que 1. No puede tener más que 1, no puede tener más de un 100%. O sea que todas sumadas dan 1. Otra propiedad de las frecuencias relativas es que la frecuencia relativa del espacio de resultados es 1. ¿Qué quiere decir frecuencia relativa del espacio de resultados? Es decir, ¿cuál es la frecuencia relativa de que salga alguno de los elementos del espacio de resultados? O sea, de que salga el 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Son todos O. Son todos, ahora vamos a ver las propiedades de la unión y cómo calculamos la unión. Acá lo mismo. ¿Cuál es la frecuencia relativa de que se dé algún elemento del espacio de resultados? O sea, número de hijos entre 0 y 7. Y va a ser 1, porque o bien tuvo 0, o bien 1, etc. O sea que tengo el 100%. Y si dos sucesos son mutuamente excluyentes, la frecuencia relativa de la unión va a ser la suma de las frecuencias relativas de cada uno. ¿Qué es la frecuencia relativa de la unión? Si uno se pregunta, ¿cuál es la frecuencia relativa de que una familia tenga, por ejemplo, 3 o 4 hijos? ¿Cuál es la frecuencia que tenga 3 o 4? Y acá van a ser 10 que tengan 3, más 8 que tienen 4. Acá va a ser 20 que tengan 3, más 16 que tengan 4. Y siempre cada uno va a ser dividido su total. O sea, voy a tener 0,20 más 0,16.
Si son mutuamente excluyentes. Acá de hecho lo son, porque o tiene 3 o tiene 4. ¿Sí? Son mutuamente excluyentes. No hay una familia que al mismo tiempo tenga 3 y 4 hijos. Bueno, estas propiedades ahora vamos a volver porque ahora vamos a dar un pasito más, que es definir probabilidades. La probabilidad es un concepto tan inherente y tan metido y tan que uno esas cosas tan simples no las puede explicar, que damos una definición en función de axiomas. Entonces, se da una definición axiomática de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Es un número entre 0 y 1. En la frecuencia relativa también, un número entre 0 y 1. La probabilidad del espacio de resultados es 1. O sea, la probabilidad de que salga algún elemento del espacio de resultados es 1. Es nuestra sumatoria de frecuencias relativas. Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y si hay un número finito de resultados igualmente probables, la probabilidad de A es número de casos favorables al suceso A sobre el número de casos posibles. Esto lo vamos a recordar para después. Número finito de resultados igualmente probables, la probabilidad de ese suceso es el número de casos favorables al suceso A sobre el número de casos posibles. Lo vamos a ver después con un ejemplo de una bolita. ¿Qué diferencia hay entre frecuencia relativa y probabilidad? Si yo tiro el dado 10 veces, después vamos a hablar de probabilidad, pero si tiro el dado, pónganse 100 veces, o 120, para que sea más fácil. Si tiro el dado 120 veces, el número 1 podrá salir más o menos alrededor de 20 veces. O sea, van a salir más o menos con cierta regularidad. Podrá salir 18, podrá salir 22, y así con cada uno. Eso es la frecuencia. Si yo lo divido por las 120 veces, tendré la frecuencia relativa. ¿Qué sería la probabilidad en ese caso? Para que yo pudiera obtener una probabilidad, me tendría que pasar 50, 100 años, el resto de mi vida, tirando el dado y registrando cada vez el número que sale. Esa frecuencia relativa, siempre dividido por n, va a tender a la probabilidad, a lo que yo voy a llamar probabilidad, cuanto mayor sea el número de veces que se repite el experimento. Si yo lo pudiera hacer infinitas veces, esa frecuencia relativa sería la probabilidad. Después lo vamos a ver un poco mejor. Propiedades de esto que llamamos probabilidad. Probabilidad de un conjunto vacío es 0. O sea, hay 0 probabilidad. No tendríamos, o sea, si yo le hubiera preguntado, ya me lo podrían haber dicho. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé elemento de conjunto vacío? 0, porque no se va a dar nunca. O sea, la probabilidad del suceso imposible es 0. ¿Cuál es la probabilidad de A'? Es 1 menos la probabilidad de A. A ver, esto ahora vuelvo acá, ¿no? Ahora que dije suceso imposible. El espacio de resultados es el suceso cierto, porque siempre va a salir un valor del espacio de resultados. Por eso la probabilidad de ese suceso cierto es 1, porque el 100% de las veces voy a tener alguno de los elementos del espacio de resultados. Probabilidad de A' es 1 menos la probabilidad de A. Eso después lo vamos a demostrar acá en un costadito. Es fácilmente deducible, pero lo vamos a dar basándonos en estos 3 axiomas. Si A está incluido en B o contenido en B, la probabilidad de A va a ser menor o igual que la probabilidad de B. Lógico, ¿no? Si yo voy al dado, la probabilidad de que salga el número 2 va a ser menor que la probabilidad de que salga un número par, porque el 2 sale menos veces que lo que va a salir un número par. La probabilidad de A unión B, para 2 sucesos cualesquiera, va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y eso lo vamos a ver después en un ejemplo. Vamos a dar la demostración de que la probabilidad de A' es 1 menos probabilidad de A. Lo vamos a hacer en función de estas 3 cosas. Primero, ¿qué sabemos? Dijimos que A y A' eran mutuamente excluyentes, porque no tienen elemento común, porque justamente A' lo definimos así. Segunda cosa que sabemos, A unión A' recupera el espacio de resultados, ya lo vimos antes. Si yo hago A unión A', tengo el espacio de resultados completo. De la definición 2, la probabilidad de S era 1, de la definición axiomática 2. Probabilidad de S es 1. Y de la 3, como A y A' son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión va a ser la suma de las probabilidades. O sea, la probabilidad de A unión A' va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de A'.
Pero a la vez dijimos que A unión A' era S, entonces esto también es la probabilidad de S. O sea que la probabilidad de S es probabilidad de A más la probabilidad de A'. Pero por la segunda, sabíamos que la probabilidad de S era 1. O sea que esto es igual a 1. Y de acá podemos despejar la probabilidad de A', que va a ser 1 menos la probabilidad de A. Solo con estas tres cosas y el concepto de mutuamente excluyentes, podemos deducir fácilmente cuál es la probabilidad del suceso complementario. ¿Mm? Bien. Hasta acá, ¿vamos? Vamos a ir con el ejemplito del dado. El espacio de resultados, los sucesos que habíamos definido, y ahora le voy a hacer una pregunta. Si yo les pregunto, ¿con qué probabilidad se da cada número del dado? ¿Cuánto dirían? ¿Cuál es la probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6? Un sexto. Muy bien, un sexto. ¿Todos dicen un sexto? Seguro que sí. Bueno, ahí está, apareció solo. ¿Verdad que dirían un sexto? Bien. Y ahora, ustedes para decir que es un sexto, no lo saben, pero tuvieron que aplicar un montón de cosas para decir que esa probabilidad es un sexto. Hay un montón de conceptos que llevan inherente que los aplicaron sin saber que los habían aplicado. El espacio de resultado, ahora vamos a decir todo lo que pensamos y que intuimos, lo vamos a ver en función de lo que definimos. El espacio de resultados está constituido por 6 sucesos elementales mutuamente excluyentes, ¿no? Lo dijimos antes. A cada uno lo vamos a llamar S sub I, donde ese, vamos a empezar ya con, van a cansarse de escribir subíndices. S sub I, el I es un subíndice que identifica la posición del elemento S. El I va desde 1 hasta 6. S sub 1 es el 1, S sub 2, S sub 3, S sub 4, etc. Todos son equiprobables, porque si uno tira el dado y el dado no está cargado, todos tienen la misma probabilidad de salir en la cara superior. Entonces todas las probabilidades de cada uno de los S sub I son iguales. Además sabemos por la definición 2 axiomática de probabilidad que la probabilidad de S es 1. Entonces podemos escribir esto. La probabilidad de S es la suma de las probabilidades de los S sub I. Esto porque eran mutuamente excluyentes, o sea, es la probabilidad sumada de todos estos. Esto es una nomenclatura que también se van a cansar de escribir, lo que es la nomenclatura de sumatoria. Esta es una sigma, letra griega, sigma mayúscula. Sigma nos indica sumatoria. ¿Qué vamos a sumar? Las probabilidades de los S sub I. Para no escribir esto con tanto puntito y tanto más, lo escribimos así resumida. Sumamos. Desde que I, este subíndice I, vale 1 hasta que I vale 6, o sea, desde el 1 hasta el 6, sumo las probabilidades de estos S sub I. Bien, esta fórmula es esta escrita con una nomenclatura estadística sumatoria. Ahora, acá, para este igual, acá tengo que aplicar la propiedad de que son todos equiprobables. Porque si yo tengo la suma de 6 elementos, si todos esos son iguales, sumar 6 veces una misma cosa es multiplicar esa cosa por 6. Esa probabilidad multiplicada por 6. O sea, este igual es porque son equiprobables. 6 veces por la probabilidad de S sub I. Y esto era 1 porque era la probabilidad de S. Este 1 es porque es la probabilidad de S. Ahora bien, si 6 por probabilidad de S sub I es 1, la probabilidad de S sub I, que son todas iguales, la despejo de acá y es un sexto. O sea que miren todas las cosas que tuvieron que aplicar para decir que era un sexto. Por eso dijimos, si yo tiro 120 veces el dado, tendré uno más o menos, unas alrededor de 20 veces, 18, etcétera, que salga cada número. Pero solo si yo me paso el resto de mi vida tirando el dado, voy a llegar a la frecuencia relativa de un sexto. La probabilidad la calculé por conceptos teóricos de probabilidad, que se aplican al modelo. El modelo de tirar un dado cargado es este, y tiene todas estas propiedades. Ahora pensemos en otra cosa más. Vamos a ver qué era A unión B, ¿se acuerdan? A unión B era... está bien. No dije nada, son este A y este B, sí. A era 1, 2, 3 y 4 y B era 2, 4 y 6. A unión B era 1, 2, 3, 4 y 6. Este era el suceso A unión B. ¿Cuál es la probabilidad de A unión B? ¿Puedo escribir que es un sexto por 5?
Sí, porque A unión B es un subconjunto de este espacio de resultados, donde cada uno tenía probabilidad de un sexto, y como A unión B son 1, 2, 3, 4, 5 elementos de acá, es 5 veces un sexto. O bien, 5 casos favorables sobre 6 casos posibles. ¿Se acuerdan? Casos favorables sobre casos posibles. Era la probabilidad de un suceso donde todos los elementos eran equiprobables. Yo podía contar la cantidad de casos favorables sobre casos posibles. Favorables son 5. De acá, ¿cuáles son favorables a unión B? 1, 2, 3, 4 y 6. Son los casos favorables a unión B. Y los posibles son los 6 del espacio de resultados. 5 sobre 6. O bien, tengo 5 elementos, todos equiprobables de probabilidad de un sexto, sumo un sexto 5 veces. Por cualquiera de las dos consideraciones que haga, son 5 sextos. Fíjense una cosa, la probabilidad de la unión era la suma de las probabilidades, ¿no? Pero esa propiedad era para sucesos mutuamente excluyentes. Fíjense qué pasa si yo la aplico acá livianamente. Si yo calculara probabilidad de unión B como probabilidad de A más la probabilidad de B, la probabilidad de A son 4 sextos, 1, 2, 3, 4 sobre 6. La probabilidad de B son 1, 2, 3 sextos. Si yo la sumo, 7 sextos. Me da una probabilidad encima mayor que 1, que no existe la probabilidad mayor que 1. Distinta además de lo que habíamos calculado antes. Entonces, ¿qué pasó acá? Porque si yo livianamente sumo las probabilidades de cada uno de los sucesos, llegué a una barbaridad acá, a un error tan grave. Porque fíjense que A era 1, 2, 3, 4, B era 2, 4, 6, y A y B tenían 2 elementos en común. Cuando yo calculo la probabilidad de A como 4 sextos, estoy incluyendo la probabilidad de 2 y 4. Y cuando sumo la probabilidad de B, estoy sumando de nuevo la probabilidad de 2 y de 4. Estoy sumando 2 veces la probabilidad de 2 y la probabilidad de 4. Por eso, ante la duda, uno siempre piensen en la propiedad esta, la que incluye todas las posibilidades. La probabilidad de la unión no la piensen siempre llanamente como la suma de las probabilidades. Piénsenla como la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Porque A intersección B, los elementos comunes A y B, la intersección, eran el elemento 2 y el elemento 4. Entonces, A intersección B es 2 y 4. 2 casos favorables, 2 y 4 sobre 6 posibles, o bien 2 veces por un sexto. Quiere decir que a esta probabilidad, 7 sextos que me daba acá, yo tengo que restarle la probabilidad de la intersección 2 sextos. Y ahí sí me da 5 sextos, que era la probabilidad correcta. ¿Vamos bien? Ustedes siempre piensen, ante la duda, piensen en esta fórmula completa. La probabilidad de la unión es probabilidad de A, más probabilidad de B, menos probabilidad de intersección. ¿Por qué? ¿Por qué no le pueden errar con esto? ¿Qué pasa si justo son mutuamente excluyentes? ¿Qué pasaría? Es 0 la intersección. Exacto, Valentina. Cuando vas a calcular la probabilidad de intersección B, te da 0. No restas nada y listo, no necesitas corregir por nada. O sea, restarle la probabilidad de intersección es hacer una corrección para cuando los sucesos no son mutuamente excluyentes. Si ustedes se acuerdan de esta fórmula, ahí no la van a meter la pata nunca. ¿Está bien? Bueno, vamos a otro ejemplo con bolitas, más divertido. Tenemos una caja, es el mismo que tiene en la diapositiva 37. Una caja con 5 bolitas amarillas, 4 rojas y 3 verdes. 12 bolitas en total si las sumas. 5 y 4, 9 y 3, 12. Entonces, la experiencia que es, tengo la caja con todas las bolitas, meto la mano y saco una bolita al azar. Entonces, pregunta. Esperen. Quiero tener esto cerca, pero les voy a abrir una acá. Les vamos a abrir una pizarrita. Vamos a hacer un cálculo. ¿Qué pasa si yo tengo 12 bolitas? ¿Qué pasa si yo pienso el espacio de resultados como amarillo, rojo y verde?
Yo puedo hacer acá caso, por ejemplo, quiero la probabilidad de rojo. ¿Puedo hacer acá casos favorables sobre casos posibles? Si lo hago sobre este espacio de resultados. ¿Puedo decir 1/3 acá? Un caso favorable a rojo sobre 3 posibles. ¿Es lícito eso? No, porque la cantidad de bolitas es No. otra. Muy bien. Porque los colores no son equiprobables. Lo que son equiprobables son las bolitas. Las bolitas son equiprobables porque yo meto la mano y saco una bolita. Puedo sacar cualquiera de las 12. Pero los colores van a estar en la proporción en la que se encuentren. Va a haber más amarillas, menos rojas y menos verdes. Entonces, si yo quiero pensar en cuál es la probabilidad de cada suceso, por ejemplo, de sacar amarillas, sí puedo hacer 5 casos favorables amarillas sobre 12 casos posibles. ¿Está bien? Todas las bolitas equiprobables, pero no los colores. Probabilidad de A son 5/12, probabilidad de roja son 4/12 y probabilidad de verde son 3/12. Porque los hago por bolita el cálculo de la probabilidad. Obviamente que si yo sumo esas 3 probabilidades, la suma va a dar 1, porque sacar algún color es el suceso cierto, porque seguro va a sacar amarilla, roja o verde porque no hay otros colores. Entonces fíjense, si yo sumo 5/12 más 4/12 más 3/12, denominadores iguales, sumo los numeradores, 5 y 4, 9 y 3, 12, 12 sobre 12, 1. Cuando ustedes resuelvan algún ejercicio, a los cuales a los sucesos, si les asignaron probabilidades, no como en el dado, que hicimos cada uno probabilidad 1 sobre 6, sino que los asignamos por otra forma. Acá lo hicimos haciendo el cociente entre casos favorables y posibles. Conviene siempre que al final de todo sumen, si tienen todos los sucesos, todas las probabilidades calculadas, que sumen las probabilidades para verificar que la suma les va a dar 1. Porque se consideraron todos los casos, todos los sucesos del espacio de resultados, la suma seguro que les va a dar 1. Bien. Bueno, es lo que tienen acá, ¿no? Las probabilidades sumadas. ¿Qué pasa si, esperen, ¿qué dice acá? Verde o roja. Bueno, si yo quiero calcular la probabilidad que saco una bolita que sea verde o roja, será la probabilidad de verde más la probabilidad de roja, si quieren pensar, menos la probabilidad de verde intersección roja. Pero las bolitas son de un solo color, así que esa probabilidad es 0 y es la suma solo de verde más la de roja. 3 más 4, 7/12. Bien. Ahora complejicemos un poquito más y ahora el experimento es sacar 2 bolitas. Entonces, yo ahora saco 2. Puedo hacer lo siguiente. Saco una, la dejo afuera y después saco otra, o bien saco una, la vuelvo a poner en la caja y saco otra. Evidentemente que las probabilidades van a ser muy diferentes. Si yo saco y dejo afuera es un experimento sin reposición. Si saco, vuelvo a colocar y saco de nuevo, es un experimento con reposición y las probabilidades cambian sustancialmente, sobre todo si el tamaño total es pequeño. Si yo tuviera 1.000.000 de bolitas, evidentemente que sacar y volver a poner o no volver a poner no va a cambiar demasiado, pero en 12 la probabilidad va a cambiar. Entonces, fíjense, si yo saco... Acá hubiera convenido más tener la fórmula de la probabilidad del suceso condicional, pero no importa. Si yo saco una bolita, la vuelvo a poner, a la segunda extracción, no importa lo que pasó en la primera, porque las probabilidades de 5/12, 4 y 13/12, para la segunda extracción vuelven a ser las mismas. ¿Se entiende? Porque vuelve a ser la probabilidad de amarillo 5/12 porque yo volví a ponerla, independientemente de que haya salido amarillo o cualquier otro color. Vuelve a ser la misma probabilidad inicial. Entonces, el azar no tiene memoria, no sabe lo que salió en la bolita porque volvió a la caja. Entonces, se dice que los sucesos van a ser independientes uno del otro. Las 2 extracciones van a ser independientes. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de A en la primera y A en la segunda? Entonces, de las diapositivas que tienen en los PDF van a tener, espero que acá alguien escribe. Bueno, la probabilidad que salga amarilla en la primera y amarilla en la segunda
va a ser 25 144avos. Y para eso quiero ver, pero en diapositiva 51 y 52, quiero que vean el cartelito, que no lo copié, pero lo vamos a ir a ver de acá. Acá. Fíjense lo que es esto. Este primer 12 es la cantidad de bolitas que yo puedo sacar en la primera extracción. Esperen, a ver si puedo dejar a mano. Acá, la cantidad. Yo en la primera extracción puedo sacar 12 bolitas, cualquiera de los 3 colores, no importa, puedo sacar 12. Cuando vuelvo a meter, para la segunda extracción tengo también 12 casos posibles. Entonces, puedo sacar 144 formas diferentes. ¿Cuáles serían las 144 formas diferentes? Si yo las pudiera tener numeradas, serían la amarilla 1 con la amarilla 1, la amarilla 1 con la amarilla 2 y así. La amarilla 1 con la amarilla 4 y así sucesivamente. Más los, al revés, ¿no? Roja, tengo 144 formas diferentes. Las 12 que puedo sacar en la primera, multiplicadas por las 12 que puedo sacar en la segunda. O sea, por cada una de las 12 que sale en la primera, tengo 12 formas de que salgan en la segunda. Entonces son todas con todas, por eso son 12 por 12, 144 formas posibles. Ahora, pensemos qué pasa si yo voy a pensar la cantidad de formas en las que pueden salir amarilla en la primera y amarilla en la segunda. ¿Cuántas veces puede salir amarilla en la primera? 5. 5 formas, 5 bolitas distintas que sean amarillas. Como las vuelvo a poner, en la segunda, ¿cuántas amarillas puedo sacar? De nuevo 5, porque volvió al estado inicial. Entonces, ¿cuántos casos favorables amarillo tengo? 5 de la primera por 5 de la segunda. Por eso tengo 25 formas diferentes de sacar amarilla en la primera y amarilla en la segunda. Por eso, perdón, acá. Eso me da 25 casos favorables sobre 144 casos totales. Y casualmente eso es 5 doceavos por 5 doceavos. 5 de probabilidad de amarilla por 5 de probabilidad de amarilla en la segunda, porque son independientes. ¿Está? Entonces, la probabilidad de esta intersección, de que se dé amarilla en la primera y amarilla en la segunda, va a ser el producto de las probabilidades de cada uno. Por ejemplo, si les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que salga roja en la primera y verde en la segunda? ¿A qué va a ser igual? 4 doceavos de la probabilidad de rojo en la primera por 3 doceavos de verde en la segunda. Porque son independientes, porque el azar no sabe qué bolita salió en la primera porque fue de vuelta. ¿Se me terminó acá? No, esperen. Acá está bien, está bien. Paso a la próxima. Acá. Estamos en el mismo esquema de las 5, 4 y 3 verdes y 12 en total. Pero vamos a pensar, ¿qué pasa si ahora no se repone? Yo saco una bolita, la dejo afuera y voy a sacar la segunda. La probabilidad de amarilla en la primera es 5 sobre 12. Pero sobre esas 144, ¿cuál es la probabilidad de sacar amarilla en la segunda? Ya no van, ya no van a ser 12 posibilidades en la segunda extracción, porque ya saqué una y no volvió. ¿Van a ser cuántas? 11. ¿Y cuántas van a ser favorables amarillas si salió amarilla en la primera? Ya voy a tener una amarilla menos, van a ser 4. ¿De acuerdo? Cambió los casos favorables y cambiaron los casos posibles. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para la probabilidad de que salga 2 veces en las 2 extracciones una amarilla. Entonces fíjense, probabilidad de amarilla en la primera y amarilla en la segunda va a ser, ahora vamos a escribir así, probabilidad de que salga amarilla la primera vez multiplicado por la probabilidad de que salga amarilla en la segunda, dado que o condicionado a que salió amarilla la primera vez. ¿Está bien? Y esto ahora no es lo mismo que la probabilidad de cualquier amarilla, porque la probabilidad amarilla cambió. Cambió la cantidad de amarillas y la cantidad totales. Lo van a leer así. La probabilidad de que salga amarilla en la primera y amarilla en la segunda, si no se repuso la primera, es igual a la probabilidad de que salga amarilla en la primera, multiplicada por la probabilidad de que salga amarilla en la segunda, dado que se sabe que salió amarilla en la primera, o condicionado a que se sabe que salió amarilla en la primera. ¿Sí? Entonces esto va a ser, esa misma fórmula va a ser así.
5/12 para amarilla en la primera, por 4 casos favorables a amarilla sobre 11 posibles de amarilla en la segunda. Y evidentemente que 20/132 no es lo mismo que 25/144. Esta probabilidad se llama probabilidad condicional. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. ¿Por qué? Eso sale de acá. La probabilidad de la intersección, si ustedes despejan de acá la probabilidad de intersección B, va a ser la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. ¿Sí? Fíjense, la probabilidad de intersección va a ser la probabilidad del suceso que se dio primero por la probabilidad del suceso segundo, dado que salió el primer suceso. Fíjense una cosa, ahora vamos a volver a escribir esto de nuevo. Observemos que esta fórmula no invalida la independencia, porque si hubiera sido con reposición, la probabilidad de A en la segunda dado A en la primera era lo mismo que la probabilidad de A en la primera. ¿Se acuerdan lo que dijimos antes? Si yo hubiera repuesto la bolita, la amarilla volvió a la caja, la probabilidad de que salga amarilla en la segunda, si salió amarilla en la primera, va a ser lo mismo que la probabilidad amarilla en la primera. O sea que si fue con reposición, esta probabilidad amarilla en la segunda vuelve a ser 5/12. Y si fue sin reposición, la probabilidad de amarilla en la segunda, dado que salió amarilla en la primera, no son 5/12, sino 4/11. ¿Se entiende? Probabilidad de intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Si son independientes, entonces la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B. O sea que la probabilidad de intersección resulta el producto de las probabilidades. Y esta es la que van a tener que acordarse siempre, es la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por probabilidad de B, si y solo si A y B son independientes. Una cosa más, una recomendación, nunca supongan independencia a menos que se declare en el enunciado. Nunca pongan como el producto de las probabilidades. En definitiva, siempre es un producto, porque esto también es un producto. Pero esto no es la probabilidad de amarilla nada más. Este factor es la probabilidad del suceso condicionado a que se dio el primero. Lo vamos a dejar escrito acá para que lo tengan. Entonces, pues esto es pregunta de examen. Déjenme bajar esto acá, vamos a escribir así. La probabilidad de A intersección B es igual siempre a la probabilidad de A, si se dio primero, multiplicado por la probabilidad de que se dé B sabiendo que se dio A. O bien, pensemos de otra forma, si el que se dio primero es B, el que condiciona es B, también la probabilidad de intersección B va a ser la probabilidad de que se dé B, si es el que condiciona a la ocurrencia o no de A, por la probabilidad de que se dé A sabiendo que se dio B. Entonces, ¿qué dijimos? Si los sucesos son independientes, si son independientes, a B, en el primer caso, no le importa que se haya dado o no se haya dado A. Entonces, la probabilidad de B dado A va a ser lo mismo que la probabilidad de B se haya dado o no se haya dado A. Lo mismo, si son independientes, la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A, se haya dado o no se haya dado B. Entonces, déjenme ver, acá, con este 1, si yo lo aplico acá, si la probabilidad de B dado A es lo mismo que la probabilidad de B, entonces la probabilidad de intersección va a ser igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Porque esto, si son independientes, va a ser igual a esta probabilidad. Y si se da esto, como segunda condición, si se da 2, si la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A, porque sean independientes, obviamente, acá va a quedar probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A. Porque en este caso, probabilidad de A dado B va a ser lo mismo que la probabilidad de A. Podría haber cambiado los colores, pero bueno. ¿Se entiende? Condicione cual sea el que condicione. Si son independientes,
la probabilidad de la intersección queda reducida al producto de las probabilidades. ¿Pero por qué? Porque se da esto. Porque si son independientes, la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B, y la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A. Porque a B no le importa que si se dio A, y a A no le importa si se dio B. ¿Se entendió eso un poco mejor? Entonces, esta propiedad es sí, solo si son independientes. Y si son independientes, entonces la probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades de los sucesos individuales. Vamos a un caso más lindo ahora, o sea, más aplicable a lo que podría ser nuestra disciplina. Acá, ¿sí, Valentina? Vale. Sí, lo que no entendí de lo anterior es, básicamente vos estás diciendo que aunque sean independientes se puede usar la condicional y se arma para que... Claro. Para que sí, quede, o sea. Por eso nunca supongan que es independencia. Siempre piensen, ante cualquier problema que tengan, siempre piensen en la fórmula de la probabilidad de intersección como esta. Como la probabilidad del suceso que se dio primero por la probabilidad de este que condicione, o sea, el segundo condicionado al primero. Esto pónganlo siempre. Si después se dan cuenta que la probabilidad de B dado A coincide con la probabilidad de B en su principio, entonces es porque son independientes, y la fórmula queda reducida a esto. Entonces siempre escríbanlo, ante la duda, escríbanlo así con la condicional. Porque si ustedes ponen un producto pelado entre dos cosas, después cuando uno corrige el examen no saben si consideraron que esto era simplemente el producto o que este factor era la probabilidad de un suceso condicional. Por las dos lo escriben. Con eso se lo usa en el examen. Entonces dicen, como la probabilidad de B dado A es igual que la probabilidad de B, quiere decir que A no condicionó la ocurrencia de B y son independientes. Por lo tanto, la fórmula esta queda reducida al producto de las probabilidades. ¿Está? Sí, gracias. Buenísimo, bueno. Ok. Dime, Nahuel. No, que sí se entendió. Está bien. Sí, querías preguntar algo. Bueno, entonces, nunca sumó independencia a menos que se declare. Bueno, esto es una encuesta, esto se llama, cuando vean esto, se llaman tablas de doble entrada, se llaman tablas de contingencia. Los pueden ayudar mucho estas tablas de contingencia para resolver problemas de la guía, de este primer práctico de probabilidades. Esto se supone, acá dice una encuesta, mejor pensarlo para que lo llamemos tranquilo, probabilidad pensemos que fue una población de 200 personas constituida por 100 mujeres y 100 hombres. Entonces, se los encuestó a estas 200 personas sobre si fumaban o no fumaban. Y como tenemos, esto van a ver que después se llaman variables categóricas, ¿no? Las que indican un atributo. El sexo, o si fuma o no fuma, la condición de fumar o no fumar, o si fuera un grupo etario, no importa. La cuestión es que se vuelca en tabla de doble entrada. Entonces tenemos, esto es una tabla de 2 por 2. Dos sexos y condición de fumar o no fumar. Esto da una tabla de 4 celdas, sin contar los totales, ¿no? Estos totales se llaman totales marginales, están en los márgenes. Esto es una tabla de 2 por 2, 2 categorías por 2 categorías. Por supuesto vamos a tener 4 celdas. Entonces, ¿qué tenemos acá? De los 200 en total había 100 mujeres y 100 hombres. Mujeres que fuman eran 20, mujeres que no fuman eran 80, hombres que fuman eran 40 y hombres que no fumaban eran 60. Y si yo quiero calcular lo que se llama prevalencia de fumar en la población, lo que se llama prevalencia, es la probabilidad que una persona tomada al azar fume independientemente de qué sexo tenga. ¿Y eso cuánto es la prevalencia de fumar en esta población? Son 60 personas que fuman dividido las 200 en total. Esa es lo que se llama prevalencia del suceso fumar. Entonces, ¿ven que quiero ver? No, tenemos tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ahora, ¿por qué uno haría una encuesta como esta? Evidentemente, si me interesaba comparar el suceso fumar entre mujeres y hombres, es porque me interesaba describir esa situación o ver si había dependencia, si fumaban más los hombres que las mujeres o viceversa, ¿no? Entonces vamos a que para comparar esas cosas tendremos que calcular probabilidades. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estos son frecuencias nada más. Vamos a calcular probabilidades. ¿Qué probabilidad calcularían si quisieran comparar el suceso de fumar entre hombres y mujeres? ¿Qué probabilidades calcularían? Ahora que ya vimos varias cosas.
probabilidad de que y sean mujeres, Dale. la probabilidad de que fumen y sean Más fuerte, más hombres. fuerte. Valentina, Perdón. ¿cómo? Sí, No, Noelia. ¿vale? La probabilidad que fumen y que sean mujeres, la probabilidad que fumen y sean hombres. Bueno, perfecto. Lo que no me gustó mucho es como nomenclatura el I, porque I puede pensarse como es este I, la intersección. Fíjense, este 20 es la intersección entre mujeres y fuma. Este 40 es la intersección entre hombres y fuma. La cuestión acá, lo clave es, ¿de dónde voy a muestrear cuáles serán mis casos posibles para calcular esa probabilidad? Si yo hago 20 dividido 200, ¿qué estaría calculando? ¿La probabilidad de qué suceso? Si mis Las casos... mujeres sobre el total. Las mujeres que fuman sobre el total. Sería la Claro, frecuencia relativa. sería así, o la probabilidad, pues pensemos que es una población. Ah, Pero sería el suceso, mujeres, intersección, fuman. Cuando ustedes vean intersección, siempre es sobre el total de la población. No es una probabilidad condicional, ¿no? Porque yo agarro, si tuviera, ¿yo qué tendría para seleccionar acá? Tendría 200 papelitos que digan, 20 de ellos van a decir mujer fuma, 80 de ellos va a decir mujer no fuma y así sucesivamente. Entonces, si yo hago la probabilidad de mujer y fuma, hago casos favorables 20 sobre casos posibles 200. Pero si yo quiero comparar el que fumen mujeres contra hombres, tengo que hacer lo siguiente. Primero me tengo que parar acá, en las mujeres nada más. Y así, ahí sí calculo lo que dice Valentina. Las que fuman, ¿cuántas son? 20 casos favorables a que la mujer fume, dividido 100 casos posibles a que la mujer fume, sobre 100 mujeres. O sea que cuando uno calcula una probabilidad condicional, está restringiendo el espacio de resultados a una subpoblación. En este momento, a la subpoblación de mujeres que fuman. De mujeres. ¿Con quién lo voy a comparar? Con la probabilidad de hombre, que fume dado que es hombre, porque ahora sí yo separo los hombres y veo cuáles son los casos favorables a que fumen. ¿Cuántos son? 40, pero dividido los 100 hombres. Y esos son los dos porcentajes, las dos probabilidades que voy a comparar. Probabilidad fuma dado mujer. Es 20 casos favorables a que fuma, pero solamente de las mujeres, dividido 100 mujeres en total. Casos favorables 20 sobre casos posibles 100. 0,20. Profe, Sí. perdón. Dale, fuerte, fuerte. Sí, perdón, no entendí por qué se hace con 100 y no con 200. Claro, pues si vos querés comparar, tenés que calcular la probabilidad de que haya mujeres que fumen. Entonces vas a apartar a las mujeres, vas a decir, ustedes son 100 mujeres, de acá, ¿cuántas fuman? 20 van a levantar la mano. Entonces la probabilidad de que haya que fume, dado que sea mujer, son 20 sobre 100. ¿No? Si vos querés comparar entre los dos, tus casos posibles tienen que ser cada uno de esta categoría, mujeres y hombres por separado. Fíjate, a lo mejor ahora te aclara más. Acá seleccionamos solo las mujeres, restringimos el espacio de resultados. Calculemos para los hombres. Probabilidad que fuma, dado hombres, son 40 que fuman sobre 100 hombres. Y esto da 0,40. ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién fuma más, las mujeres o los hombres? Los hombres. El doble, porque la probabilidad que fume, si vos agarraste un hombre, es 0, si te tocó mostrar un hombre, es 0,40, es el doble. Entonces, uno diría, bueno, acá quedó ya escrito, pero ¿dirían que el fumar es independiente? Evidentemente no, no es independiente del sexo. Depende de qué sexo hayas seleccionado para saber si fuma o no. Ponele, yo te traigo ahora, digo, seleccioné una persona al azar de esta población. Y es hombre, y fuma. ¿No? Selecciona una persona al azar y fuma. ¿Te dice algo con respecto al sexo que debe tener la persona? ¿Qué dirías? No. Si sabés que fuma, ¿te da alguna información extra para deducir de qué sexo puede ser?
hay más probabilidades que sea hombre. Claro, hay más probabilidad que sea hombre, porque el doble de hombres fuman. Entonces, saber que fuma te da una información extra sobre qué sexo puedes haber seleccionado. Por eso depende fuertemente del sexo. Una probabilidad da el doble de la otra. ¿Sí? Entonces, espera, a ver, voy a hacer un poco más. Bueno, espera, ahora vamos a agarrar lo de la tabla, cómo podríamos escribirla de otra manera. Déjenme ver, voy a escribir, voy a tratar, a ver si me agarra, voy a tratar de escribir algo acá. Agarrar acá. Supónganse, nosotros que pusimos probabilidad de que fuma dado mujer. ¿Qué hicimos? Dijimos, si yo condiciono a las mujeres, entonces mis casos, empiecen por los casos posibles, que es lo más fácil. ¿Cuáles son los casos posibles dado mujer? 100. Ya sé que si tengo un dado que, el denominador, los casos posibles van a ser el de las mujeres, 100. Ahora digo, ¿cuáles son los casos favorables acá? Las 20, porque estoy ya, ahora en este momento los hombres no cuentan acá, solo las mujeres. Tengo 100 y casos favorables 20, entonces es 20 sobre 100. ¿Está bien? Pongan primero los casos posibles, después los casos favorables. Ahora fíjense una cosa. Si yo agarré las 20, esto es lo mismo que decir, si yo hago 20 sobre 200, puedo escribir así, ¿no? 20 sobre 200, y en el denominador tengo 100, y puedo escribir 100 sobre 200. ¿Están de acuerdo con eso? Pues si el 200 se simplifica, me queda el mismo 20 sobre 100. Ahora les pregunto, ¿qué probabilidad es 20 sobre 200? Es elegir de los 200 un caso que sea mujer y que fume. O sea, esto es la probabilidad de que mujer y fume. ¿Se entiende que es la intersección? 20 sobre 200 es mujer y fuma, porque es del total de 200 un caso que justo sea mujer y fume. ¿Y qué es 100 sobre 200? Es esto sobre esto. Este 100 sobre este 200. ¿Qué probabilidad es? 100 sobre 200. Muy bien, es la probabilidad de que sea mujer. ¿Se dan cuenta que aplicamos la probabilidad del suceso condicional? ¿Qué es la probabilidad del suceso condicional? Es la probabilidad de la intersección entre los dos sobre la probabilidad del que condiciona. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el 200 se me simplificó y me quedó el 20 sobre 100. Pero técnicamente es aplicar la fórmula de la probabilidad condicional. ¿Se acuerdan? Probabilidad de A dado B era la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B, que es el que condiciona. Acá, ¿quién condiciona? La mujer, porque yo muestreo desde las mujeres nada más, desde las 100 mujeres. Lo mismo en hombre. Si yo quiero calcular la probabilidad de que fume, dado que es hombre, va a ser la probabilidad de que fuma y sea hombre sobre la probabilidad de que haya seleccionado un hombre, un varón o lo que sea. Fuma y hombre, ¿qué es? Es 40 sobre 200. ¿Y la probabilidad de hombre cuál es? Que haya tomado un hombre. 100 sobre 200. 100 sobre 200. 200 se me simplifica y me queda 40 sobre 100. Y 40 sobre 100 es casos posibles 100 hombres, casos favorables 40 que fuman. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, ahora esperen, ahora quiero borrar. Esperen, voy a hacer así, más fácil. Descarto las entradas y vuelvo a entrar. Bueno, entonces, una cosa que les puede ayudar también es que esta tabla también se puede confeccionar con las probabilidades en lugar de las frecuencias. ¿Por qué? Fíjense. Si yo quiero poner una tabla de probabilidad en función de tabla de frecuencia, en lugar de tabla de frecuencia absoluta, fíjense, 60 que fuman, ¿vieron que era lo que dijimos que era la prevalencia, 60 sobre 200? Si yo hago 60 sobre 200 es 0,3. Fíjense que acá todo se divide por 200. Porque acá no entran las probabilidades condicionales, entran las probabilidades que conciernen a esta tabla. 60 sobre 200 es 0,3. 140 sobre 200 es 0,7. Por supuesto que si sumo esto me da 1, porque el 200 sobre 200 es 1. 100 sobre 200 es 0,5. 100 sobre 200 es 0,5. Tengo 50% de mujeres y 50% de hombres. 20 mujeres fumadoras sobre las 200 es 0,10. 80 mujeres no fumadoras sobre 200 es 0,4 y bueno, así sucesivamente completan todo.
una cosa, cuando ustedes completaron ya este 0,1, por ejemplo, sabiendo los totales, el resto de la frecuencia no es necesario calcularla, pues sale por diferencia. 0,5 menos 0,1 es 0,4. 0,5 menos 0,2 es 0,3. 0,3 menos 0,1 es 0,2. 0,7 menos 0,4 es 0,3. ¿Está bien? Las tablas de 2 por 2 alcanzan con que llenen una celda, que el resto sale por diferencia. Eso se le dice que esta tabla tiene un grado de libertad, no importa. Bueno, fíjense, a ver, así, bueno, lo hicimos antes. Probabilidad de hombre y fuma es 0,2, que en la tabla de frecuencias era 40 sobre 200, ¿no? Y que es 0,2, y así con cada uno. Y ahora, probabilidad, con esta tabla también pueden calcular probabilidad de suceso condicional, ¿no? Porque lo que antes era fuma dado hombre, que era 40 sobre 100, fuma dado hombre, ahora es 0,2 dividido 0,5, que también es 0,4, que era la probabilidad de que fumara, que fuera fumador si era un hombre. ¿Está bien? O sea, con la tabla de frecuencias, de probabilidades, también se pueden calcular las frecuencias, las probabilidades condicionales. Pero una cosa que creo que les puse acá es observar que las probabilidades condicionales no están explicitadas en la tabla. Ustedes no van a ver acá escrita una probabilidad condicional. Las tienen que calcular. Por ejemplo, fuma dado hombre va a ser, dado hombre es un 0,5 en el denominador y fuma es 0,2 en el numerador. Y tienen el mismo 0,4 que les daba acá. ¿Está bien? Y ahora, lo último que nos queda para jugar con este ejemplo es el siguiente. Ah, esperen. Antes de la siguiente. Si ustedes les preguntan si acá hay independencia o no entre fumar y sexo, ustedes, acá decíamos que no eran independientes por intuición, ¿no? Decíamos que no eran independientes por intuitivamente porque eran los porcentajes distintos. Si ustedes quisieran verificar acá si son independientes, ¿qué harían? Harían la probabilidad de, por ejemplo, mujeres y fuma es 20 sobre 200. Si fueran independientes, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que calcular la probabilidad de que sea mujer multiplicado por la probabilidad de que fume. ¿Sí? Mujer y fuma, calculan el producto de las probabilidades. Probabilidad de mujer es 100 sobre 200. Probabilidad de que fume es 60 sobre 200. Y si hacen la cuenta, bueno, no sé cuánto, acá esto simplifica, este se va con este y queda 6 dividido 40, ¿no? 6 dividido 40, ¿cuánto es? Esperen. A ver si alguien lo hace más rápido que yo. Déjenme encontrar la calculadora primero acá. 6 dividido 40 es 0,15. 0,15. Gracias, Valentina. 0,15. Y fíjense que 0,15 es distinto de 0,10, que era 20 sobre 200. ¿No? 0,10, 0,20. Da distinto. Si ustedes calculan el producto de las probabilidades, les da distinto que la probabilidad de la intersección. Esta era 0,10. Entonces, evidentemente, ¿se entendió, no? Hacen, por un lado, la probabilidad de la intersección, usando los datos de la tabla. Por otro lado, hacen el producto de las probabilidades por separado. Probabilidad de mujer, 100 sobre 200. Probabilidad de fuma, 60 sobre 200. Y ven que no coincide con la probabilidad de la intersección que calcularon. O sea, evidentemente corroboran que no son independientes, que lo habíamos deducido que no eran independientes porque las probabilidades daban distintas. Uno esperaría que si son independientes, que si el sexo, el fumar no depende de qué sexo era, que la probabilidad sea la misma. Eso lo vamos a verificar en la diapositiva siguiente. Profe, hay una chica que dice que se perdió. ¿Quién? A ver. Ah, ¿por qué sería, a ver, por qué sería 60 que niña? A ver, espérate. Lara. Ah, ya entendí, está bien. La pregunta era de antes. Si pueden poner sonido y pararme y pegarme el grito, me lo pegan.
Ah, el 60 está bien, este 60 supongo, ¿no? ¿Por qué era 60? Porque eran los casos favorables a fuma independientemente del sexo, o sea, era el fumar crudamente, sin importar el sexo, los 60 que fuman sobre los 200 en total. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver por qué me apareció esto acá, olvídense, esto déjenlo para después. ¿Qué pasaría? Uno dice, ¿qué pasaría si los sucesos fueran independientes? ¿No? Yo tengo, si los sucesos fueran, a ver, voy a poner el lapicito de nuevo para escribir. Si los sucesos fueran independientes, yo lo que tendría que recalcular sería esto, porque esto ya está. Esto es la prevalencia de fumar o no fumar en la población, y esto es el tamaño de la población. Entonces, yo esto no lo sé. Si fueran independientes, acá ya vimos que no eran independientes, ¿no? Porque me había dado diferentes las probabilidades, la probabilidad de la intersección no coincide con el producto de las probabilidades. Pero entonces ahora decimos, vamos a reconfeccionar la tabla de probabilidades si los sucesos fueran independientes. Entonces, ¿qué pasa si son independientes? Se tiene que cumplir para todas las celdas que la probabilidad de la intersección sea igual al producto de las probabilidades. Pues vimos que esta era la condición para la independencia, ¿no? Probabilidad de intersección, el producto de las probabilidades. Para todas las casillas de la tabla. Por ejemplo, mujer y fuma tiene que ser igual a la probabilidad de mujer por la probabilidad de que fume, que casualmente es lo que calculamos antes. Hicimos 100 sobre 200 porque era la probabilidad de mujer, por 60 sobre 200 que era la probabilidad de fumar. Y nos había dado 0,15, ¿no? Que era distinto de 20 sobre 200, que era lo que figuraba acá. Entonces, acá, esta tabla es la tabla de probabilidades si los sucesos son independientes, porque yo ya calculé la probabilidad de mujer y fuma y vi que si son independientes, bueno, lo taché en vez de resaltarlo, tiene que ser 0,15 por esto que está acá. Entonces le completo el 0,15 ahí para si la tabla es con los sucesos independientes. ¿Qué dijimos antes? Que no necesito calcular el resto. Estos no necesito calcularlos porque esto es el tamaño de la población y esto es la prevalencia de fumar. O sea que el 0,3 está fijo, el 0,7 está fijo, el 0,5 está fijo y el 0,5 está fijo. Tengo que calcularlos de adentro. Entonces, 0,15 me dio diciendo que la probabilidad de mujer y fuma es la probabilidad de mujer por la probabilidad de que fume. Lo que calculamos antes. O sea que yo anoto acá un 0,15. Esa es la probabilidad de que sea mujer y fuma, la intersección, si son independientes. ¿Podrían hacer las cuentas para las otras tres celdas? Las podrían hacer, pero les va a dar esto, 0,5 menos 0,15, 0,35. 0,3 menos 0,15, 0,15. 0,7 menos 0,30, bueno, ese ya está, lo calculé. 0,7 menos 0,35, 0,35 y ya tienen. Esta es la distribución de las probabilidades si son independientes. ¿De acuerdo? Ahora uno dice, bueno, está bien, es la tabla de probabilidades. ¿Cómo llego a una tabla de frecuencias como es esta? Porque yo acá tengo probabilidades. Para tener una tabla de frecuencia acá tengo que tener un 60, un 140, un 100, un 100 y un 200. ¿Cómo harían con estas probabilidades que ya calcularon? ¿Qué tendrían que hacer para llegar a una tabla de frecuencias en vez de probabilidades? ¿Se entiende, no? Tengo una tabla de frecuencias con sucesos que son, perdón, de probabilidades, con sucesos que son independientes. Quiero llegar a la tabla de frecuencias. ¿Qué tendrían que hacer? Ah, bueno, ya está escrito ahí. Está escrito ahí. Necesito la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Sí? Ya sé que la probabilidad es 0,15. ¿Cómo hago para tener la frecuencia absoluta? ¿Se acuerdan? La frecuencia relativa era frecuencia absoluta dividido n. O sea que este 0,15 es la frecuencia absoluta dividido este n de 200. ¿Sí? 0,15, este que está resaltado ahí, es la frecuencia absoluta de mujer y fuma sobre el total de 200, ¿sí o no? Este 0,15, ¿no es la frecuencia de mujer y fuma sobre 200? Bueno, si yo quiero la frecuencia absoluta de mujer y fuma, tengo que multiplicar 115 por 200. Entonces, con eso voy a tener esta tabla, porque 0,15 por 200 es 30.
Y una vez que calculé 30, los demás salen por diferencia, porque dijimos que estos totales están fijados. Si yo calculo un 30i, acá va a haber un 70, porque 30 más 70 es 100, acá va a haber un 30, porque 30 más 30 es 60, y acá va a haber un 70, pues 70, 70 es más 140. Fíjense que la distribución de frecuencias acá es diferente de la distribución de frecuencias acá. Este era la original que habíamos visto que no eran independientes. Esta es una distribución de frecuencias que reconstruyo, dada el modelo de que ahora son independientes. Entonces, vamos a volver a calcular esas probabilidades condicionales que calculamos antes para ver qué pasa cuando son independientes. ¿Sí? Vamos a calcular acá. Ahora las frecuencias, bueno, se calcularon bajo el supuesto de independencia, y vamos a volver a calcular las condicionales de antes. Fuma dado que es mujer. Fuma dado que es mujer. 30 sobre 100. 0,30. Antes, ¿cuánto daba? 0,20. Fuma dado hombre. 30 sobre 100. 0,30. Antes, ¿cuánto daba? 0,40 los hombres, la probabilidad de fumar dado que era hombre. Y calculemos la probabilidad simplemente de fumar. 60 sobre 200. O casualidad, también es 0,30. Antes, ¿qué daban? Antes daban, a ver si lo tengo escrito acá. Acá. Antes daba, fuma dado mujer era 0,20, fuma dado hombre era 0,40. Y una que no anotamos, la voy a anotar acá, la probabilidad simplemente de fumar era, 60 sobre 100, y era 0,3 dijimos, ¿no? 0,3. Fíjense que este 0,3 es un promedio entre 0,20 y 0,40, ¿no? Porque esta probabilidad de fumar está independientemente del sexo, es como para todos en conjunto, están como promediada la probabilidad de fumar. Si yo la discrimino en mujeres y hombres, una me da 0,20 y otra me da 0,40. Esta es en promedio. Pero acá, esta sigue siendo 0,30 porque es la probabilidad de fumar en la población, y ahora estas dos son iguales. Y al ser iguales... Sí. ¿No es 60 dividido 200? Porque pusiste dividido 100. Sí, tenés razón, gracias, Valentina, gracias. Fumar es 60 sobre 200, tenés razón, gracias. Ahí está corregido. Me quedé con el 100 clavado en la cabeza, no, sobre 200, ese es el que valía 0,3, gracias. Entonces, ahora son iguales, y ahora si yo les traigo una persona en esta situación, les traigo una persona y digo, esta persona fue seleccionada, esta persona fuma, ¿les aporta alguna información sobre el sexo que puede tener? No. En este caso no, porque las probabilidades son las mismas para ambos. Exacto. Ahora, el fumar no determina la otra característica, no les da información sobre la otra característica, porque ahora las dos son la misma. Entonces, si ustedes se encuentran con esto, y fíjense que, ¿qué habíamos dicho? La probabilidad de fuma dado mujer es lo mismo que fuma dado hombre, y es lo mismo que fuma. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era la condición para la independencia? Cuando vimos las bolitas, ¿qué dijimos? Si son independientes, la probabilidad de B dado A es lo mismo que la probabilidad de B. Era una condición para independencia. Bueno, acá lo mismo. La probabilidad de fuma dado mujer es lo mismo que la probabilidad de que fuma. Y es lo mismo que la probabilidad de que fuma dado hombre. Entonces, es una condición para la independencia. Que la probabilidad de la condicional coincida con la probabilidad del suceso sin importar que se haya dado ninguno de los dos sexos. No está condicionado por ninguna de las otras dos de la variable categórica. Bueno, y lo de prevalencia ya lo dijimos antes. Bueno, ¿aclara un poco más? Hagan después, ustedes tienen un ejercicio en la guía y uno interesante que era probabilidad de que se cure dado que fue tratado o dado que no fue tratado, una cosa así tenían, ¿no? Y entonces tenían que ver si la probabilidad era más en un caso que en otro, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran una tabla donde tuvieran, qué sé yo, curado, no curado, y acá tuvieran no tratado y acá tuvieran tratado, ¿qué van a hacer? Si tienen una tabla donde el resultado es
no tratado y tratado, o sea, un placebo, un tratamiento, y acá que se curó y no se curó. ¿Qué harían para ver si el tratamiento fue efectivo? Calcularían la probabilidad de curado, dado que no fue tratado, y calcularían la probabilidad de curado, dado que el paciente fue tratado. ¿Cuál esperarían para decir que el medicamento es efectivo? ¿Cuál tiene que ser mayor? Curado, dado, tratado. Claro, ustedes esperarían para decir que el tratamiento fue efectivo que esta probabilidad sea mucho más grande que esta probabilidad. Porque si dan lo mismo, el resultado de la experiencia es independientemente de que le hayan dado o no el tratamiento. Entonces esas probabilidades condicionales son importantes para tomar decisiones sobre, bueno, acá era prevalencia de fumar, en otros era un tratamiento, lo que sea. O sea, las tablas de contingencia son un tema muy interesante. Y cuando ustedes tengan que resolver algún problema, llevarlo a la tabla de contingencia les va a ayudar mucho porque les ayuda a ver el panorama. Otra pregunta, esperen, voy a sacar todo lo que puse. Una pregunta que también se suele dar, por ejemplo, en algún problema. Ustedes tienen, por ejemplo, esto, y les preguntan, ¿no? ¿Cuál sería el espacio de resultados de este experimento? ¿Cuál sería el espacio de resultados de esto, no? Mujer, hombre, fuma, no fuma. ¿Cómo expresarían el espacio de resultados de esta experiencia? ¿Se les ocurre? O sea, los casos posibles, no todos los resultados posibles de este experimento. ¿Cuáles serían? De 0 a Que sea 200. mujer y que fume, que sea mujer y que no fume, que sea hombre y fume. Claro, es la combinación. 200 es verdad, es el tamaño total de la población. Pero puestos a pensar en cómo son los casos posibles, son las combinaciones de todos los elementos de la tabla de contingencia. Entonces van a tener uno que sea mujer, pueden ponerle la intersección o no, si no quieren. Mujer y fuma, mujer y no fuma, o le pueden poner fuma priva, bueno, no fuma. Hombre y fuma, y hombre y no fuma. ¿Está bien? Un ejercicio muy interesante para que resuelvan es el ejercicio de las personas que hablan inglés, francés o los dos idiomas. ¿Se acuerdan de la guía? Si ya tuvieron el práctico, ya lo deben haber visto más o menos. Ahí tenían también que armar el espacio de resultados y les daba ciertas probabilidades, que por ejemplo decía, sabe que tantas personas hablan inglés. Entonces, ahí tenían inglés solo, francés solo, inglés y francés y ninguno de los dos idiomas. Entonces les daba una probabilidad de que, cantidad de personas que hablaban francés. Entonces ahí ese suceso es francés e inglés, o también francés, francés solo, francés e inglés o francés solo. Bueno, no importa, no los meto más en problemas, los que lo hicieron ya los deben tener más claros. Si no, resuelvan ese ejercicio que es muy interesante para ver también cómo se arman los espacios de resultados. El ejercicio ese, mírenlo, es uno de los últimos, porque ya al final son varios ejercicios de tablas de contingencia. Bueno, listo, el PowerPoint creo que se termina acá. Profe, sí. Dime. una pregunta más. ¿Puedes ¿Sí? repetir lo que es la prevalencia? Ah, sí, a lo que se llama prevalencia, espérate. ¿Dónde estaba? Acá lo escribí, acá, se llama prevalencia. Eso es un concepto muy de epidemiología. Prevalencia es la probabilidad o la proporción de un suceso globalmente en la población. Es la foto. Cuando ustedes hacen una experiencia, este es un experimento que es una foto de la situación. Acá se tomaron las 200 personas y se les encuestó en el mismo momento si fumaban o no fumaban. Si ustedes hubieran tomado 100 mujeres y 100 hombres y hubieran dicho, bueno, voy a ver qué pasa, voy a tomar personas que fuman y personas que no fuman. A ver, déjeme, no, acá no. Déjeme pensar. No, porque acá no sería secuencial. Supónganse que ustedes quieren ver la asociación de fumar con hipertensión. Entonces toman personas que fuman y personas que no fuman. Y pasan un tiempo y después de un cierto tiempo las encuestan. Y ven cuáles son hipertensas y cuáles son no hipertensas. Ahí
Cuando ustedes registren la cantidad de hipertensión que aparece, eso se va a llamar incidencia, porque son casos que surgen nuevos en una población. Después de que se hizo una experiencia, se la dejó transcurrir, el fumar o no fumar en ese caso sería lo que se llama el factor de riesgo, y después de un tiempo, bueno, que será, no sé, meses, años, o lo que sea, se registra si la persona es hipertensa o no hipertensa. Eso es lo que se llama el outcome, o el resultado de la experiencia. Si sucedió después de un tiempo, se llama incidencia, es aparición de nuevos casos. Pero si ustedes toman la foto, como fue acá, en la misma encuesta se registra sexo y el suceso de fumar o no fumar, eso es una foto de la situación. La proporción de fumar es una prevalencia, porque es la proporción de lo que sucede en un instante único, donde se saca la foto de la situación. Una es una foto y otra es un film. Esa sería la prevalencia, la diferencia entre prevalencia e incidencia. ¿Se entendió más o menos? Sí, gracias, profe. Bueno, niñitos, una cosa importante, me olvidé decirles. El jueves que viene, yo ahora lo grabo esto y lo subo. El jueves que viene yo voy a tener un problema el día jueves, que no voy a poder estar en la clase, pero les voy a subir la misma clase del cuatrimestre pasado, que tiene pocas diferencias, podré estar más iluminado un día, menos iluminado otro, pero bueno, el tema es el mismo. Entonces yo les voy a subir para el jueves la clase, el PowerPoint, por supuesto, y les voy a dar el link al YouTube, donde está la clase del jueves del cuatrimestre, el jueves, ¿no? Del mismo tema del cuatrimestre anterior. Ustedes miran el PowerPoint, miran el PDF y miran la clase. Y después, si les quedó alguna duda, cosas que no pueden preguntar en el momento, después me mandan alguna pregunta por campus, todo lo contesto. ¿Les parece? Pero van a tener todo. El PDF que está en el campus, van a tener el PowerPoint y van a tener la clase también. Un poco más joven voy a estar, un cuatrimestre más joven. Dale. ¿Listo? Nos vemos Dale, entonces, profe. o sea, así, tete a tete, el otro jueves. Bueno, Perfecto. suerte, chicos. Perfecto. Que la Nos pasen vemos. lindo, Buen fin de. que tengan buen Gracias. fin de, Buenas descansen. tardes. Gracias. Gracias, profe. Chau, Buen chau a fin de- todos. Chao. Chao. Esperen, ¿qué hago? Ahí está. Bueno, no me deja terminar. Adiós, profe. Chao, corazón.